Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, hermanos queridos. Dios les bendiga. Estamos una vez más estudiando la palabra de Dios a través de Olam. Vamos a usar esto mejor. Ok. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. La paz de Cristo esté en su corazón. Saludos a nuestros hermanos queridos de Los Ángeles que nos ven allá en Metro 20. Saludos a todos los hermanos que nos ven a través de Telecomunica, así como algunos hermanos que nos ven en México y en todas las plataformas de Facebook, de YouTube y de Instagram. Ahí estamos en vivo y directo transmitiendo el mensaje de Dios. Esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a disfrutar del estudio de la palabra de Dios, y hay una frase interesante acerca de este tema, y es que hemos titulado a nuestro tema la fe no se negocia. La salvación, lo que es la salvación no se negocia. Pero vamos a pedir la bendición de Dios. Para abrir su palabra tenemos que orar antes y pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe. Buen Dios y Padre, es nuestro privilegio abrir tu sagrada palabra, pero no antes sin pedir el permiso del Espíritu Santo. Maestro único de la verdad, el Santo Espíritu, el ungidor de profetas, el revelador de verdades, el que guía a toda verdad, sea también nuestro guía esta mañana. Bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu presencia, Señor. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde prácticamente todo es negociable. Vivimos en un mundo en que realmente las personas, hay negocios transparentes, negocios oscuros, y realmente esa es la cultura que se ve hoy en día en el mundo, la cultura de las transacciones. Pero ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estudiar esta mañana de que la fe jamás se puede negociar. La salvación con Dios usted no la puede negociar. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 3. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 3. Realmente, hermanos queridos, nosotros encontramos de que realmente Babilonia, estamos en tiempos de la Babilonia de Nabucodonosor. Babilonia siempre levanta imágenes, nunca olvide eso. Lo hizo la primera Babilonia, ¿se acuerdan? La torre, Nimrod levantando aquella torre. Ahora Nabucodonosor, ¿qué levanta? Una imagen. Y en el tiempo del fin, ¿qué hará Babilonia? ¿Levantará de nuevo? Una imagen. 3 Babilonias en la Biblia, las 3 hacen lo mismo.
levantan imágenes. Las tres imponen un orden mundial. Y eso es, cuando usted lee la Babilonia final, prácticamente lo va a controlar todo, hermano, todo. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Todos los comercios, todas las transacciones, hermano. ¿Por qué cree usted que el mundo está digitalizado? Porque es más fácil para el diablo controlarlo así. A la gente le pagan con tarjetas de crédito, la gente paga con tarjetas de crédito. ¿Por qué cree usted que es así? Porque antes los trueques se hacían hasta, por ejemplo, acá en Nicaragua era el cacao, ¿se acuerdan? El trueque. El trueque era el intercambio en el mercado. Pero el mundo se encarrila. Las condiciones se están dando para un solo orden mundial. Si usted no aparece en un sistema de computadora, lo eliminan. Todo es así, tan fácil, con un teclazo. A eso se encamina el mundo. Usted va a llegar a comprar, donde usted no solo le dan la tecla, no pasan su cédula, su tarjeta, no existe. Y por lo tanto no tendrá acceso a nada. ¿Está preparado usted para vivir sin estos aparatos, hermano? ¿Sabe una cosa? ¿A dónde va a terminar el pueblo de Dios? Usted sabe que nosotros no vamos a terminar con la cartera llena de tarjetas de electrónica, porque todas estas cosas van a ser, o usted se alinea a ese orden mundial, o usted es eliminado. Y lo dice ahí, mire lo que lo dice, Apocalipsis 18. Vaya conmigo a Apocalipsis 18. El dominio de Babilonia es prácticamente universal. Mire lo que dice Apocalipsis 18. Dice el Señor en el versículo 2, y clamó con voz potente. Este es el mensaje del cuarto ángel. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ahora note lo que dice. Note lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9, Apocalipsis 18, 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Esta imagen de fornicación es una imagen que le representa a usted el grado de relación que tiene Babilonia. ¿Con quiénes? Dice. ¿A quiénes menciona? A los reyes de dónde. En otras palabras, el poder de Babilonia se apoya principalmente en quiénes, en el poder político del mundo, los reyes del mundo, hermano. Bien, ha sido así. La primera Babilonia de Génesis 11 se apoyaba en el principal rey del mundo de aquel tiempo. ¿Sabe quién era el principal conquistador y rey del mundo de aquel tiempo? Nimrod. Y Babilonia se apoyaba en el poder político. La segunda Babilonia, ¿en quién se apoyaba? En el rey. ¿Y quién era el rey en ese tiempo? Nabucodonosor. Siempre que la iglesia se une al Estado, usted va a tener este resultado. La Babilonia final no es otra cosa que la iglesia en una coalición con el poder político civil. Obviamente, al tener el poder político, ¿qué controla? Leyes y hace lo que quiere. Una de las mujeres que fue símbolo de Babilonia en la Biblia, ¿saben quién es? Es Jezabel.
¿Y dónde? Jezabel mandaba más que el marido, hermano. ¿Y dónde radicaba el poder de Jezabel? En su esposo. ¿Qué era su esposo? ¿Quién era el esposo de Jezabel? Era el rey Acab. Ella era la profetisa de Baal. Ella impuso un culto, pero para imponer ese culto necesitaba el poder político. ¿Y dónde halló el poder político ella? En su esposo. Por eso es que aquí dice el texto que con ella han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. En otras palabras, es una iglesia que tiene grandes relaciones con el poder político. ¿Bien? Eso es importante. Y por eso es que la Biblia habla claramente que esta iglesia va conduciendo al mundo para la elección final. ¿En qué consiste la elección final? Sencillo, obedeces a Dios o obedeces al pecado. ¿Okay? Sigamos leyendo, estamos en el 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, favor con favor, ¿verdad? Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de ¿qué? De su incendio. Y parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Una hora profética son un par de semanas, tomando día por año. Pero sabemos que van a ser rápidos estos juicios. Ahora note bien, esta Babilonia final, recuerde que es una herencia de la Babilonia antigua, de la Babilonia de Nimrod, de la Babilonia de Nabucodonosor. Esta Babilonia final no solamente tiene un apoyo civil y político, sino también, ¿cuál, hermano? Económico. Tengo las leyes, pero tengo la plata. Note lo que dice el versículo 11. Los mercaderes de la tierra, ¿entiendes? Las grandes compañías harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y esto lo vimos en la Edad Media, cuando el papado controlaba a su antojo al mundo y ponía y quitaba reyes. Esto se va a volver a repetir. Usted mira todo esto de la vacuna y todo esto, hermano, de la pandemia, y bueno, y de un día para otro aquí vino la gente y dijo que había que encerrarse. ¿Usted vio cómo hasta las iglesias las cerraron? ¿No observó usted eso, hermano? Todo esto son preparativos, hermano, para el control mundial que se está estableciendo pronto. Mire bien, dice el texto, mire lo que dice, versículo 12. Babilonia vende de todo, hermano. Mire lo que vende. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, de púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, marfil, madera preciosa, cobre, hierro, mármol, hermano. No hay negocio al que no le entre. Acuérdense que en la Edad Media, para construir todas estas grandes capillas, estas lujosas catedrales, se utilizó lo que se llamó la venta de indulgencia. ¿En qué consistía la venta de indulgencia? Sencillo. Llegaban a los pueblos, ponían la mesa, la gente hacía fila y le decía, bueno,
A ver, doña Olimpia, ¿cuántos familiares usted tiene ya que se han muerto? Dice, bueno, mi mamá, mi papá, ya comenzamos. Vamos a darle la excomulgación, vamos a darle el perdón. Y entonces la gente llevaba grandes sumas de dinero. Uno de los principales teólogos de la teología, esa se llama la teología de la indulgencia. Uno de los principales promotores fue Tetzel. Y entonces la gente hacía fila y llegaba grandes cantidades de plata. Y llegaban los ricos y ponían la plata y decía, bueno, con esto usted está listo para ir al cielo. Y entonces la gente que pagaba grandes sumas de dinero, llegó un punto en que decía, bueno, yo a Dios le di tanto, yo creo que Dios hasta me debe. ¿Y qué es lo que sucedió? Que de esta manera la iglesia se enriqueció, pero obviamente a base de una mentira. Por eso dice ahí que ellos comerciaban de todo. Y el control fue total. Y todo aquel que se oponía era perseguido. Si no recordemos a los cátaros, a los valdenses, a los hugonotes y a otra serie de mártires. Más de 100 millones de mártires bajo la famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Esto se va a repetir, la profecía lo indica. Y ahora sigue diciendo el versículo, sigamos leyendo, hermano, el versículo 13. Vendía canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, ¿y qué más dice? ¿Qué más vendía? ¿Ah? Almas de los hombres. ¿Qué negocia Babilonia? Negocia con las almas. Negocia con la, o sea, vendía la salvación, hermano. Entonces la gente creía, y lamentablemente mucha gente cree que por las acciones, por las buenas obras se iban a salvar, y de esta manera se practicó durante todo ese tiempo lo que ya hemos estudiado. Ahora, algo importante, hermano, algo importante. Dice el versículo 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos hablando de un poder que está acostumbrado a negociar con lo que sea, hermano. Si hay que vender el alma, la venden. Ese es el principio de Babilonia. ¿Entiendes? O sea, por el dinero, lo que sea. Vamos a ir ahora al libro de Daniel 3 y vamos a ver un ejemplo de la fe que Dios quiere en momentos como estos, en que se vende de todo. En tiempos en que se vende, hermano, hasta las almas. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 3. Daniel, el capítulo 3. Vamos a ir a la palabra de Dios. Daniel, el capítulo 3. Aquí encontramos a Babilonia haciendo de las suyas. Dice Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. Ahora, ¿por qué Nabucodonosor hizo una estatua? Sencillo. Él soñó, en el capítulo 2, él tuvo un sueño. Y el sueño el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor fue, él vio una estatua con cuatro diferentes componentes: oro, plata, bronce, hierro. Y entonces, como Daniel le dijo, tú eres el oro, el hombre se le subieron los humos a la cabeza, y entonces dijo, plata no, bronce no, hierro no, por favor háganla de oro toda, como quien dice, yo soy para siempre. Porque había una frase que usted siempre saludaba a los reyes con una frase: vive para siempre, ¿quién?
el rey. Tal vez iba a morir a los 8 días, pero vos tenías que decírselo. Era un halago. Y muchos reyes se las creían. De paso, que la mayoría de los reyes en esas naciones, Egipto, el César, el faraón, se consideraban a sí mismos hijos de los dioses. Porque recuerde que Babilonia practicaba el panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Adoración a muchos dioses. Y entonces ellos se llegaban a creer tanto ese engaño de que eran hijos de los dioses que se creían inmortales. Y entonces dijo Nabucodonosor, la profecía está equivocada, porque Dios había dicho que después de Babilonia venía otro, y después del otro, y el otro, y el otro, hasta que iba a venir Cristo, que es la roca. Y entonces él dijo, no, mi imperio es para siempre. Y entonces levantó una estatua todita de oro. Pero la palabra de Dios dice que ningún imperio permanece para siempre, hermano. Ningún poder. Ahora dice el versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, no solamente la levantó, había que adorarla. Adorar la estatua era adorar a él. Y adorarlo a él era darle lugar de Dios. Se creían dioses. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y al pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Note qué tremendo. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Igual que en el tiempo del fin, si no adoras, morirás. Eso es un edicto, una ley, como habrá en el tiempo del fin, el edicto dominical. Y sigue diciendo el texto en el versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, hermano? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre viven, ahí, siempre dándole lija. Versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. En otras palabras, le levantan el ego, le dicen: mira, tu ley, tú has dado tu ley, aquí hay una gente que no está adorando. Y dice el versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es interesante que a los 3 jóvenes hebreos ya le habían dado seguimiento, porque si usted lee el texto dice: no adoran tus dioses. ¿Qué quiere decir? Que allí en Babilonia ellos no se postraban. Ahora, esto no es, hermano, esta condición espiritual, esta decisión y esta capacidad que tenían estos jóvenes para decir no, no era de la noche a la mañana, hermano. Esto era el resultado de una vida de
dedicación a Dios. En otras palabras, estos jóvenes habían crecido adorando al Dios verdadero. Y ahí hay que darle crédito a sus padres, hermano. Jóvenes que se les había enseñado a temer a Dios aún al costo de sus vidas. Oiga eso, hermano. Llegar a temer a Dios aún al costo de nuestras vidas, hermano. Esa fe usted no la encuentra en la vuelta de la esquina. Ese es el resultado de una vida entera de comunión. Hombres, hermanos, de carácter, de principio. Claro, ellos lo tenían claro. De paso, habían sido deportados, hermano, porque eran de Jerusalén, de Israel. Estaban allá, exiliados. Podrían haberse quejado. Ah, Señor, nos abandonaste, qué barbaridad, Dios. Oh, Señor, tú estamos solos. Bueno, Señor, tú sabes que solo lo vamos a hacer por esta vez. Hermano, ni esta vez, ni nunca. Ellos tenían claro que a Dios se le obedece siempre. Entonces, hermano, sonó la trompeta, sonó la zampoña, hubo aquel alboroto, la gente se fue a hincada al suelo. Siempre hay gente mala. Fueron donde el rey. Pero era un estilo de vida de ellos. No es que dice, no adoran tus dioses. O sea, no, le están diciendo, mira rey, esta rebeldía no es de hoy. Yo he notado que estos jóvenes no se hincan ante porque recuerde que en Babilonia se adoraba a Baal, se adoraba a Astarot y una serie de dioses. Y ellos no lo hacían. Igual que Daniel. ¿Por qué, hermano? Porque ellos tenían claro que solo se adora a Dios, al Dios verdadero. Y dice el texto, sigamos leyendo, en el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Aclaración, esos nombres no eran el nombre de ellos. Pero ¿por qué les cambiaban el nombre en Babilonia? Pregunta, ¿por qué cuando tú llegabas a Babilonia lo primero que hacían era cambiarte el nombre? Porque querían borrar de tu memoria, todo lo que tuviera que ver con tus raíces y con Dios. Era un trabajo, ¿entiendes? Era un trabajo político de que hacía el gobierno de Babilonia. Zacarías, ellos se llamaban Zacarías, el otro, aquí no existe Zacarías, o sea, olvídate de tu iglesia, olvídate de tus principios, aquí son Abednego. Y todos esos nombres de Abednego, Sadrach y Mesach eran nombres paganos. Porque obviamente, como lo hemos estudiado en varios temas, el carácter tiene que ver con el nombre, más en los tiempos bíblicos. Y entonces los ataron. Versículo 21, entonces estos varones fueron atados por sus manos, sus cabezas, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Pero antes, yo quiero que leamos un poquito antes, hermano, el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. O sea, les estaba dando un chance. Según Nabucodonosor, estaba siendo buena gente. Ahora pues, ¿estáis dispuestos
para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vinieron y le dijeron, ustedes creen de que se van a poder escapar. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, ¿con qué arrogancia? Que Dios os librará de mis manos. Muchas veces el diablo te va a decir eso, hermano. Tu problema no tiene solución, tu enfermedad no tiene solución, tu deuda no tiene solución, tu vida no tiene solución. Esa es la voz del diablo. El diablo te dice, ni Dios te va a ayudar de esta. Cuando tú escuches eso, sabe que es la voz de Satanás intimidándote. El diablo los estaba intimidando. Dice, ¿saben una cosa? A ustedes ni Dios los va a librar. Como cuando el diablo viene y te dice, ¿sabes una cosa? Vos estás solo. ¿Sabes una cosa? Vos de esta no vas a salir vivo. Así te dice Satanás. Y el diablo te declara desgracia en tu vida. Dice, ¿sabes? Va a fracasar. Te va a ir esto, te va a pasar esto y aquello. Bueno. Y mire lo que, o sea, le está diciendo, se van a quemar, se van a quemar. Pero ellos tenían presupuestado, estos jóvenes hermanos no eran tontos. Estos jóvenes no, ellos conocían bien los caminos de Dios. Y tampoco eran presunciosos, porque hay gente que dice, es que como yo sirvo a Dios no me va a pasar nada. Eso se llama presunción. Usted puede ser hijo de Dios y también se puede morir. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, bueno, y yo leo muchos comentarios y las redes y la gente dice, si a ti no te tocó la pandemia es porque tú eres hijo de Dios. Entonces quiere decir que al que le tocó la pandemia no es hijo de Dios. Dígame usted eso. A veces la gente publica unas cosas, hermano, que son antibíblicas, herejía. Es que Dios ha guardado a sus hijos de la pandemia y los que se murieron no eran hijos de Él. Dios permite, es muy distinto, permite estos males. Pero como dijo Pablo, si vivimos somos de Cristo y si morimos también somos de Cristo. Aquí no, eso hay que entenderlo, hermano. El hecho de que yo soy predicador, pastor, anciano, eso no me hace inmune, hermano, a la muerte. Yo me puedo morir mañana, hoy mismo. Y eso no quita que no soy hijo de Dios. Por eso dijo Pablo, el vivir es Cristo y la muerte, ¿qué cosa? Cuando morís en Cristo. Claro, si morís, hermano, en la calle de en medio, sirviendo al pecado, pues ahí no hay esperanza. La muerte es una realidad con la cual convivimos todos, hermanos, jóvenes, mayores, niños, y nos puede alcanzar en cualquier momento. No ande creyendo, es que nosotros somos adventistas y entonces nosotros nos vamos a morir a los 100. ¿Quién dice eso? Y eso lo sabían ellos, porque mire la respuesta que le dan. Estos jóvenes tenían los pies en la tierra. Versículo 16, qué tremendo. Por eso yo titulé este tema de esta mañana, la fe no se negocia. Porque mire la respuesta que dan en el versículo 16. Esta es una de las respuestas más bellas de la Biblia que ha dado algún creyente. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey: Nabucodonosor, no es necesario, oiga bien lo que le dicen, no es necesario que te respondamos. Estaba en serio. A ver, la respuesta.
Esto nosotros no es necesario que lo respondamos. O sea, en otras palabras, nosotros ya estamos claros. Nosotros estamos claros de lo que vamos a hacer. El hecho de que nos preguntes no va a cambiar la respuesta. ¿Qué clase de fe es la de esta gente, hermano? Fe inquebrantable. Con el fuego encima, hermano. Con la prueba encima. Ellos dijeron, esto no lo negociamos nosotros. Jamás. Los principios no se negocian, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está, una lección para nosotros, que muchas veces nosotros hemos violado principios. Muchas veces hemos sido condescendientes con el pecado. Ellos no. Ellos dijeron no, podrá ser don Rey, podrá ser don Nabucodonosor, don Papito, pero ponga los pies en la tierra, que nosotros no vamos a negociar esto. Es más, le dijeron, ni necesitamos responderte. O sea, bien elegante, bien puesto, hermano, bien parado. No llegaron a llorar, ay, Rey, por favor, entender que somos adventistas, por favor, danos una oportunidad, perdonarnos, respetar nuestra fe. Nada de súplica al diablo, hermano. Al diablo no se le suplica, ¿sabía usted eso? No llegaron a arrodillarse, estás perdonando la vida por hacer lo que vas a hacer, hermano. Pero una cosa te aclaro, yo esto ni te tengo que responder. No es necesario responder esto. Ahora, ¿en qué radica esa convicción? ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Identidad. Ellos sabían quiénes eran. Somos hijos de Dios. Y como soy un hijo de Dios, yo no respondo esto. Cuando tú te identificas con Dios, cuando tú sabes quién eres, ¿cuál es el problema? Cuando, hermano, tú ni siquiera sabes lo que crees ni quién eres. Ay, sí, yo estoy tratando de ser. Ah, sí, yo. Hermano, cuando tú estás en esa, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Ah, ¿tú estabas con el Galileo? No, yo no. Pero mira, ¿hablas como él? No, yo no hablo como él. Hasta que lo maldijo. Dice la Biblia que tiró maldiciones. ¿Por qué? Cuando tú no te identificas. Y esta gente estaba identificada. Dice el versículo 17. El versículo 17, hermano, es la definición de fe bíblica. Si usted quiere definir qué cosa es fe en la Biblia, le recomiendo Daniel 3:17. ¿Sabe qué cosa es fe? Es aceptar la voluntad de Dios. Y muchas veces esa voluntad de Dios no va a ser lo que yo quiero. Porque hoy en día se ha manipulado la fe. ¿Cuánta gente anda predicando y llenando estadios que ellos son sanadores? Y cuando la gente no se sana, ¿sabe qué le dicen? Es que vos no tenés fe. Eso es manipulación, hermano. Eso es manipulación. Note lo que dijeron ellos. Note la fe de esta gente. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, ¿qué cosa? Librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos declaran. ¿Cómo se declaran ellos? ¿Libre o no libre? ¿Cómo se declaran? Libre, dicen, Dios puede librarnos, les. Es más, y de tu mano nos librará, les. ¿Qué es lo que le están diciendo? Si nos quemas, nosotros somos salvos. Cuando le dicen de tu mano nos librará, o sea, aun cuando nos quemes, jamás nos vas a alcanzar. Pero ahora note interesante, ellos dicen, nuestro Dios puede. No son atrevidos. Ellos no vienen y dicen, rey, nosotros vamos a andar en el fuego y vas a ver que no nos va a pasar nada. No, ellos no dicen eso. Dicen, nuestro Dios puede. Pero la fe verdadera acepta la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué dice en el versículo 18? ¿Qué dice el versículo 18? Y si no, deje de ir a la iglesia por eso.
Y si no, dejé mi fe en Dios, porque no contestó como yo quería. Y si no, entonces es que voy a abandonar los caminos de Dios, porque Dios no me respondió como quería. No, hermano. La fe verdadera se aferra a Dios, pase lo que pase. Aquí no es cuestión de que, ay, como me sanó, creo. Esa era la fe del ladrón de la cruz, el ladrón que se perdió. ¿Sabe qué dijo? Si me baja, creo. Ahí se morirá, papito. Ahí se murió. Jamás Dios va a hacer un milagro para que usted crea. Porque Dios no trabaja así. ¿Sabe qué le dijeron los fariseos? Muéstranos una señal y creeremos. ¿Y qué les dijo Dios? Ninguna señal les voy a dar, generación incrédula. La única señal que ustedes van a tener es la señal de Jonás, el Hijo del Hombre en la cruz del Calvario. Si eso no los convence, nada más los va a convencer. En otras palabras, la fe verdadera, hermano, acepta la voluntad de Dios encima de nuestra voluntad. Pero cuando usted ya dice, es que yo le pedí a Dios y no regresó mi esposa, entonces por eso ya no fui a la iglesia. Entonces tu fe no era real, eran condiciones. Tú lo que querías eran condiciones. Es que yo le pedí a Dios ese trabajo y no me lo dieron. Entonces, por eso no estoy yendo a la iglesia. Entonces tu fe, ¿en qué radica tu fe? Porque hay gente que así es, hermano. Si Dios me duplica mi negocio, ahí sí. Si Dios me da una buena casa, ahí sí. No, hermano. Ellos dijeron, puede librarnos. Claro que puede, porque Él es todopoderoso. Pero, ojo, si no lo hace, seguimos en los caminos de Dios. Nosotros vamos a seguir en el camino de Dios. Nosotros vamos a seguir en la iglesia. En otras palabras, no es cuestión de que, si no lo hace, esa es su voluntad. Él sabe por qué. Por eso Pablo decía, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan con el propósito de Dios. O sea, no puede pasar, sí. Puede no pasar, sí. Pero seguimos creyendo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Eso es fe verdad, no la que andan enseñando en muchos canales pseudo cristianos y muchos pseudo apóstoles que hablan de una fe y es manipulación. Eso no es fe, hermano. La fe verdadera es la que acepta sí o no lo que Dios diga. Eso es fe verdadera. Es todo, hermano. La fe, yo siempre he dicho, la fe es obediencia, hermano, es esto. Te sigue obedeciendo. No salió como quería, sigue obedeciendo. No me dio, sigue obedeciendo, hermano. O sea, eso no se negocia eso, hermano. Ellos eso es lo que le dicen al rey. Nosotros este tema, rey, este tema, no lo ponemos en negocio. O sea, si vos crees que vamos a negociar esto, perdés tu tiempo, le dice. Así le dijeron. Esa es gente, hermano, de otro nivel, hermano. Como dice el hermano White, el mundo necesita hombres y mujeres que no se vendan, hermano. Fieles y leales como la brújula al polo. ¿Entiendes? Por eso Jesús dijo en Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hace la pregunta, pero habla de esta fe, no de la fe de los charlatanes, de esta fe, hermano, una fe contundente, verdadera. Esta es la fe de Jesús, la que habla el remanente. El dragón se llenó de ira contra los que tenían la fe de Jesús. Este nivel de fe. Fe que aún a la orilla del horno no cede. Fue la fe de Juan Hus, fue la fe de Lutero, fue la fe de Jerónimo. Al pie de la hoguera, hermano. La fe de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Con la piedra, que veo la gloria de Dios, dijo Esteban. Qué bárbaro. Lo estaban apedreando y él miraba más bien la gloria de Dios. Hermano, ese fe, hermano. Gente que con la cuchilla en la garganta dijo, no cedo al pecado. Les dijeron,
no vamos a negociar esto. Y él es el rey, hermano. No crea que están hablando con cualquiera. Esto no lo negociamos, rey. Puede librarnos. Y si no lo hacen, tampoco nos vamos a arrodillar. Arrodillarnos solo ante Dios. Qué bárbaro esta gente, hermano. Y estos son, hermano, los que venzan a la imagen de la bestia, tienen que tener esta fe. Porque ¿qué va a hacer a usted cuando le quiten su carro, cuando le quiten su casa? ¿Usted cree que todas sus propiedades usted las va a tener en este conflicto? Porque a veces nosotros nos gusta el nivel de vida que tenemos, ¿sí o no? Ay, tengo mi casa, mi cable, mis muebles, mis vehículos, pero cuando me lo quiten, ¿seguiré teniendo la misma fe? ¿Ah? Por eso le digo, por eso esta gente, hermano, y dice el versículo 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 22, y como la orden del rey era premiante, el hombre se llenó de cólera, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach y Mesach y Abednego. A ellos lo metieron al horno, hermano. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, es verdad. Y le dijo, he aquí yo veo 4. Hermano, porque muera o usted viva, ¿sabe quién está a su lado siempre? Cristo Jesús. Y se veo 4. Y sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién estaba en la hora de la prueba con ellos? Cristo Jesús. ¿Quién está con nosotros a la hora de la prueba? Cristo Jesús. Amén. No temamos, hermano. Y dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, ahora estaba bajito, hermano. Ya no estaba alzado. Vos, dice, siervos del Dios Altísimo. Ahora sabía quién era Dios él. Entonces ellos salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, para mirar, y estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Sabe qué dice Isaías? Cuando pases por las aguas, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama. Esos textos los habían leído estos chicos, porque Isaías escribe en el 700, ellos viven en el 500. Cuando ellos nacieron ya se leía Isaías, y la promesa de Dios era, yo estaré contigo en medio del fuego y en medio de las aguas. Pero también ellos estaban claros, y si nos toca morir, morimos dando gloria a Dios. Hermanos queridos, muy pronto se acercan las leyes finales, ya se están cocinando. El mundo está prácticamente en ese orden mundial, hermano, donde usted y yo tendremos que decidir, servir a Dios o servir al pecado. Babilonia no ha muerto, hermano. Babilonia sigue viva y coleando y gobernando. Y pronto veremos todos estos edictos en el mundo. Cuando se nos diga sábado de la santa ley de Dios o el domingo, herencia del hombre y del paganismo. ¿A quién elegirás tú servir, hermano? Ve bien. Las decisiones de hoy te preparan para ese día. No fue que esos jóvenes hasta ese día aprendieron a obedecer, no. Desde pequeños practicaban la obediencia. Cuando llegó la hora, se les hizo fácil. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos.
Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, porque esa es la fe verdadera, Señor. Fe inquebrantable. Fe que obedece aún al costo de la muerte. Bendícenos en esta mañana, Señor. Danos esa fe de estos jóvenes, Señor. Danos esa convicción, ese carácter, esa fidelidad a Cristo, aún en medio de la muerte. Muy pronto, oh Dios, seremos obligados a elegir. El mundo está enrumbado a ese fin. Ayúdanos a ser fieles a ti. Gracias por tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.